Tengan todos muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente este día martes, en el cual vamos a escuchar nuevamente la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar reflexionando en la palabra de nuestro Dios. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio poder compartirles esta noche. Primeramente, Dios, espero que hable a mi vida y posteriormente a sus vidas, hermanos. Así que vamos a empezar con una oración para poner este momento en las manos preciosas de Dios, para que sea Él quien guíe este momento, quien hable. No quiero ser yo quien articule las palabras, que mi mente sea la que transmita, ¿verdad? El pensar de Dios, mejor dicho. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe y nos acompañe esta noche. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias te damos, Cristo, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre eterno, porque tú nos das, Señor, el pan de cada día, el maná, Señor, que desciende de lo alto. Ese pan espiritual, Señor, a diario nos estás alimentando y nos estás nutriendo. Gracias te damos, Señor, porque es un privilegio. Es un privilegio que en este momento muy pocos ministerios tienen, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor, por pertenecer a esta casa, Tabernáculo de Sión. Gracias por los pastores, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los pastores que colaboran, Señor, con este ministerio. Los bendigo en gran manera, Señor. Bendigo, Señor, sus vidas, Señor. Manda, Padre Santo, mucha sabiduría, Señor, de lo alto, para que puedan seguir con este ministerio precioso que está bendiciendo a muchas vidas. Señor, quiero que seas tú quien nos hable esta noche. Quiero que tú seas quien nos comunique tu voluntad, quien nos muestre aquellas áreas que necesitamos seguir perfeccionando o santificando para participar, Señor, con tu gloria, Señor. Gracias te damos. Quédate con nosotros esta noche. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Bendigo a mis hermanos que se están conectando en este momento, que me están escuchando. Los bendigo en gran manera. Que sean edificados por el poder de tu palabra, Señor, como yo también lo estoy siendo, Padre. Gracias te doy por sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar esta noche. El tema que he escogido para esta noche es refrenando nuestra lengua. Como ustedes ya pudieron ver ahí en el título del video, dice que refrenando nuestra lengua, o podemos también interpretarlo como venciendo aquellos pecados que están relacionados con la lengua, con la boca. Ustedes saben que con nuestra boca, dice Santiago, y lo vamos a ver más adelante, que muchas veces bendecimos a Dios, glorificamos cuando estamos en el momento de la alabanza, ¿verdad? Creo que todos glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Sin embargo, cuando estamos con el prójimo, muchas veces lo que sale de nuestros labios es maldición y no bendición. Así que vamos a iniciar. Quiero que leamos un texto que está en Proverbios. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, o solamente van siguiendo la lectura con el hermano que transmite los versículos, quiero que leamos el Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 19. Creo que es un versículo muy conocido que habla de las 6 cosas que Dios aborrece y la séptima que abomina su alma, ¿verdad? En estas 6 cosas, o 7 cosas, mejor dicho, es increíble cómo 3 de ellas están relacionadas con la lengua. Así que lo vamos a leer. Proverbios, dije, capítulo 6, versículos del 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Versículo 17. Nos empieza diciendo la número 1. Los ojos altivos. Continúa con la lengua mentirosa. Ahí tenemos el primer pecado que Dios aborrece, que está relacionado con nuestra lengua. La mentira, la lengua mentirosa. Continúa diciendo las manos derramadoras de sangre. Inocente.
Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y miren cómo dice el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces podemos tener estos tres pecados de los 7 que menciona Proverbios. Vemos que estos tres están estrechamente relacionados con nuestra lengua. Jehová, nuestro Dios, las aborrece y aún abomina. Fíjense que otros sinónimos que encontré de estas palabras, que quizás podamos estar nosotros más relacionados con estas palabras, es desaprobar y detestar. Creo que son palabras que nosotros quizás más utilizamos a aborrecer y abominar. Pero el Señor detesta, desaprueba estas 7 pecados. Y específicamente nos vamos a enfocar en los 3 que tienen referencia con la lengua. Decíamos, número 1, la lengua mentirosa. Número 2, el testigo falso. Y número 3, el que siembra discordia. Esos 3 nos vamos a enfocar o vamos a intentar entender por qué el Señor aborrece estos pecados. Nosotros sabemos que el Señor aborrece todos los pecados, pero hace una lista de pecados que creo que los detesta aún más. Hay una abominación aún mayor hacia el que practica estas cosas. Y fíjense qué tan importante es que le prestemos atención, porque creo que todos y cada uno de nosotros, en dado caso, hemos mentido. Hemos hablado mal, hemos dado un mal testimonio, un falso testimonio sobre nuestro prójimo. Y a la misma vez sembramos discordia con nuestro prójimo. Y muchas veces en la iglesia sembramos discordia hablando mal de un hermano, sea verdad. Pero tenemos, o el efecto de eso es que causamos división. Entonces yo quisiera hablar de 2 razones primeramente por las cuales yo creo que Dios aborrece y abomina o desaprueba, como dije, y detesta estos pecados, específicamente los relacionados con la lengua. Número 1, yo creo que Dios lo aborrece, abomina estos pecados porque crean división. Yo no sé si ustedes han conocido de casos de iglesias, organizaciones, instituciones o familias incluso que se han llegado a dividir, se han llegado a separar por malos comentarios, por ataques verbales, ¿verdad? Por calumnias, por falsos testimonios, por mentiras. ¿Cuántas familias se han enojado, se han peleado por eso? ¿Cuántas iglesias, mis amados, han terminado, han clausurado por este pecado específicamente con la lengua? Entonces, por eso el Señor creo que lo aborrece mucho. Y el más importante, número 2, yo creo que Dios los aborrece y abomina porque Luzbel usó su lengua para engañar a la tercera parte de los ángeles del cielo. Dice la palabra en Ezequiel, ustedes lo pueden leer en su casa, Ezequiel 28, es el versículo 16 específicamente. Ezequiel 28, 16, que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, está hablando de Luzbel, del Satanás, cuando él era un ángel que habitaba con Dios. Él se revela contra Dios, pero aparte que se revela, él engaña a la tercera parte de los ángeles del cielo. Dice Ezequiel que hace sus contrataciones. Ahora, yo me imagino a Luzbel, a Satanás, en el cielo, proponiéndoles un sinfín de bendiciones, de puestos, ¿verdad? A muchos de estos ángeles que él engañó, diciéndoles de que ellos también podían ser como Dios y aún más quizás. Y cómo ellos se dejaron engañar con mucha facilidad y cayeron en la mentira de Luzbel. Entonces, ese pecado fue
uno de los primeros que se origina, la mentira, el engaño, y es a través de la lengua, es a través, mis amados, de la boca, de las palabras que utilizamos, de la astucia y la malicia que se ejerce a través de nuestra boca. Y Luzbel así lo hizo, engañó a muchos. Me imagino yo ahí comentándoles a algunos, ¿verdad? Mira, podemos llegar a hacer esto, pero necesitamos ayuda, necesitamos que ser varios, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante cómo, a qué se dedicó él después del destierro que sufrió y a dónde es que él habita. Pero quiero que leamos antes, o bueno, ahorita leámoslo, Apocalipsis 12. Si ustedes me acompañan, Apocalipsis 12, del versículo 7 al 9. Miren lo que hizo, lo que pasó allá en los cielos. Lo que sucedió entre los ángeles de Dios que mantuvieron su posición de dignidad, y Luzbel y los ángeles que contrató para rebelarse contra Dios. Apocalipsis 12, del versículo 7 al 9. Y después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, miren lo que dice, aquí el versículo 9, allá en medio del versículo 9, el cual engaña al mundo entero. A eso se está dedicando Luzbel desde que sufrió el destierro, desde que fue arrojado. Y miren dónde fue arrojado. Dice, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, Satanás no está en el infierno. Satanás está acá en la tierra, engañando, dice el versículo 19, al mundo entero. Lo hace a través de su boca. La corriente nos está arrastrando. ¿Cuántas señoritas, cuántos jóvenes, por seguir la corriente de este mundo, están olvidando que es Satanás el que está ejerciendo el poder de su engaño por medio de su boca, de su lengua, utilizando a sus siervos, a las personas que habitan en el mundo, a las personas que están disfrazadas muchas veces de religiosidad, ¿verdad? Porque hemos visto cómo se han levantado sectas, ¿verdad? Cómo han venido personas diciendo que son Jesucristo hombre. Hace poco, en la calle de los Isimiles, que muchos de ustedes conocen, había una secta que decían que Jesucristo era mujer y que él ya estaba aquí en la tierra. Y ahí se reunían en un hotel y decían que Jesucristo era mujer y era la mujer que era la líder de esa secta. Entonces miren cómo Satanás, haciendo su pecado, ¿verdad? Su profesión, él es el padre, nos dice Juan. Por eso es que Juan lo describe así. La palabra original que se utiliza en el hebreo es el originador o el creador de la mentira. Él es el que le dio origen al engaño y a la mentira. Por eso es que el Señor detesta. Yo creo que con esto nosotros vamos entendiendo más porque el Señor abomina este pecado, la mentira y el engaño. No quiere que forme parte. Nosotros somos sus hijos y no quiere que seamos mentirosos. No quiere que engañemos, que demos falso testimonio de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Él no desea eso para nosotros. Amén. Así que vamos a continuar y vamos a leer una porción del apóstol Santiago, que amplía bastante la dificultad o el panorama respecto a este pecado de la lengua. El apóstol Santiago en el capítulo 3, vamos a leer del versículo 2 al 12. Pero vamos a leer primeramente los primeros 3 versículos. Santiago 3, del 1 al 3. Porque todos ofendemos muchas veces. Yo creo, hermanos, que aquí nadie puede decir yo nunca he ofendido. De todos los que me están oyendo, nadie creo que podría decirme que yo nunca he ofendido a nadie, mucho menos de boca, de labio. Creo que eso nadie de nosotros lo puede decir.
Continúa diciendo, si alguno no ofende en palabra, está hablando específicamente de los pecados o de la ofensa que se comete con la boca. Este es varón perfecto. Levantemos la mano, hermanos. Yo no los puedo ver, pero nuestro Dios sí. Levantemos la mano todos los que somos varones perfectos. Yo creo que ninguno nos atreveríamos a levantar la mano. Porque estamos apuntando hacia ahí, sí, pero por el momento no tenemos esa condición de perfección. Mucho menos en nuestra lengua. Y tenemos que empezar por reconociéndolo. Sabiendo de que nos falta mucho, que el Señor nos ayude. Así como, si no me equivoco, fue el profeta Isaías, ¿verdad? Que dice que soy un hombre muerto, ¿verdad? Porque mis ojos han visto a Jehová, pero soy un hombre de labios inmundos. No sé si fue Jeremías o Isaías, perdonen, hermanos, ustedes pueden verificar. Soy un hombre de labios inmundos. Él reconocía que su hablar muchas veces iba en contra del amor, la bondad y la paz de Dios. Había inmundicia muchas veces. Y él se asombraba y decía, es que mis ojos han visto a Jehová y estoy muerto, porque mi pecado está que soy hombre de labios inmundos. Entonces, reconozcamos primero que somos hombres de labios inmundos. Hay mujeres que me están escuchando que también son de labios inmundos, y por eso necesitamos a Cristo Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, para que Él limpie esta área de nuestras vidas. Y que poco a poco, yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado. Quizás antes, cuando estaban en el mundo, eran mal hablados. Las palabras que salían de su boca eran muy sucias, muy inmundas. Pero ahora el Señor ha purificado, ha limpiado, ha cambiado nuestro hablar, nuestro cántico. Y ya no hay malas palabras. Pero de repente, ¿verdad? Yo le decía antes a un amigo, un hermano, ¿verdad? Que muchas veces cometí el error de decir de que el Señor me iba a perdonar porque yo reaccioné de una manera espontánea, ¿verdad? Y cuando uno reacciona de manera espontánea, no reacciona correcto, no reacciona bien. Lo cual es mentira, porque aunque reaccionemos de manera espontánea, vamos a hacer o decir lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si muchas veces cuando alguien me insulta o me dice algo o me ofende, y de manera espontánea quizás yo digo algo incorrecto, no es correcto pensar de que es válido solamente porque fue espontáneo y no lo pensé. No, hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, y eso es lo que nos enseña el apóstol Santiago. Dice que es varón perfecto, siempre en el versículo 2. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Imagínense el beneficio de poder llegar a refrenar la lengua, que también vamos a hacer capaz de todo nuestro cuerpo. Y versículo 3. He aquí nosotros, y aquí nos pone un ejemplo el apóstol Santiago. Nos pone un ejemplo de lo que pasa en lo natural para que lo podamos aplicar a lo espiritual. Y nos habla del caballo, que dice que ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Imagínense el ejemplo con el cual nos ilustra el apóstol Santiago. Nos dice que los animales, los caballos, utilizan ese freno o bocado, no sé cómo se les llama, para que ellos puedan ser guiados por el que los cabalga, ¿verdad? Y cuando ellos hacen algo indebido, solamente jalan ese freno, ¿verdad? Yo creo que lo hemos visto en las películas, ¿verdad? O caricaturas, lo que sea, de que solamente lo jalan, ¿verdad? Para como someterlo y que no haga algo indebido. ¿Cuántas veces en la vida nosotros hemos deseado, no sé cuántos de ustedes hubiesen deseado refrenar algo que dijeron en el pasado, que lastimó a un ser querido, lastimaron quizás a su pareja, ¿verdad? A su esposa, a su esposo, a sus hijos incluso, o nosotros como hijos, porque yo soy hijo, y nosotros hemos ofendido a nuestros padres con lo que hemos dicho.
¿Cuántas veces hubiésemos querido tener un freno, que alguien nos jalara cuando nosotros íbamos a empezar, ¿verdad?, a decir la frase con la cual ofendimos o la palabra, que nos refrenara y nos jalaran, ¿verdad?, para no poder haber dicho eso y no poder haber ofendido? ¿Cuántas amistades hemos terminado por esa manera? ¿Cuántos problemas hemos tenido en la congregación? Gloria a Dios, porque quizás ahora, porque como no tenemos mucho contacto físico, quizás no están pasando mucho estos problemas de que hay calumnia, hay mentira, hay falsos testimonios entre los hermanos, ¿verdad? Hay pleitos. Quizás no está pasando mucho este problema porque no nos hemos estado reuniendo, pero va a llegar el momento en que nos vamos a reunir y examinemos cómo nosotros nos hemos dirigido en la congregación, en la casa de Dios. Cómo ha sido nuestro hablar de los hermanos. Con qué prudencia hemos abordado un error que hemos visto acerca de un hermano. Ese freno que Santiago ilustra que los caballos tienen, yo creo que el freno nuestro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos reprende, ¿verdad?, o nos frena muchas veces cuando vamos a hacer o decir algo indebido. Yo lo he experimentado muchas veces en mi familia, ¿verdad? Muchas veces quizás uno en la familia hay algunos pleitos y uno se siente tentado a decir algunas verdades, ¿verdad?, que sabe que uno va a ofender a su familiar. Pero el Señor muchas veces, no lo digas, frenate ahí, ¿verdad?, párate. Y yo me he tenido que callar y me he tenido que ir como molesto porque no lo pude decir. Pero es el Espíritu Santo el que nos frena para no poder estropear, específicamente en este ejemplo con la familia. Pero eso se puede dar en todos los ámbitos, en el trabajo, en los estudios, en la congregación. En todos lados nosotros podemos practicar eso. Pero para eso tendríamos entonces que llenarnos más del Espíritu Santo. Así que continúo, hermanos. Nos quedamos en el versículo 3 de Santiago. Pero miren lo que dice el Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Guardemos nuestra boca, guardemos algunos comentarios que son totalmente irrelevantes e innecesarios. Compartirlos peor con hermanos o personas que son irrelevantes para resolver ese problema o ese comentario que estamos a punto de comunicar. Muchas veces lo vamos a contar a personas que no van a abordar nada bueno, no van a aportar nada bueno. Así que guardemos nuestra boca de la mentira, del engaño, de los falsos testimonios. Porque así guardamos nuestra alma, nos dice Salomón. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Tengamos cuidado, mis amados, cuando yo sé que hay muchos hermanos que son muy expresivos, ¿verdad? Hay muchos hermanos que les gusta hablar y van hablando con todos los hermanos de la iglesia. Y no está mal, pero tengamos cuidado porque muchas veces de tanto que hablamos, pasamos de hablar de Cristo a hablar de algo que no es de Cristo. Hablamos del anticristo, ¿verdad? Muchas veces, o hacemos el rol del anticristo. Ese es el rol va a ser el rol principal del anticristo, engañar y mentir. Por eso es que la palabra anti significa contra Cristo. Él va a hacer todo lo posible para oponerse a Cristo y todo lo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Nuestro Señor Jesucristo hace verdad y Él está en la verdad, y el anticristo está en la mentira y hace engaño y mentira. Así que avanzando en Santiago, que es el capítulo que estábamos estudiando, el capítulo 3, dice más adelante el versículo 4: mirar también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y así, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama. Miren lo que dice la palabra de Dios, el versículo 6. E inflama la rueda de la creación,
este pequeño miembro, y Santiago dice que lo compara con la nave, ¿verdad? Que es muy grande. Nosotros podemos tener un cuerpo grande y nuestra lengua pequeña, pero es tan tremendo el efecto, la destrucción, el nivel de destrucción que esto puede tener, que Pablo dice Santiago nos dice de que inflama la rueda de la creación, y nos dice después por qué. Porque ella misma es inflamada por el infierno. La mentira no se originó en el cielo, pero está siendo alimentada desde el infierno. Así que tengamos cuidado, pidámosle al Señor. Hace mucho yo hablaba con un pastor, me gustaba platicar con él porque él siempre me instruía con la palabra, ¿verdad? Me guiaba. Entonces él me decía una cosa, más con las ventajas que tenemos ahora, las ventajas tecnológicas que tenemos ahora. Si querés vencer un pecado, si Dios está tratando una área con vos, si yo tengo, por ejemplo, un problema con esto que estamos hablando, con la mentira, él me decía, hoy que tenemos el internet, ¿verdad? Buscar todos los versículos que estén relacionados con la mentira, con la lengua. Y leerlos, releerlos, ¿verdad? Hasta entender el por qué es malo mentir. Hasta entender por qué el Señor, y yo encontraba esto de que el Señor aborrece y abomina, detesta la mentira. ¿Por qué? Porque se originó allá en su presencia y causó una gran división en los cielos. Y está causando una gran destrucción acá en la tierra, hermanos, porque como leíamos en Apocalipsis, Satanás fue arrojado acá a la tierra a continuar engañando al mundo entero. Y es tremendo todo lo que esto causa. A tal punto que dice el Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Dije Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Imagínense la gran responsabilidad o el gran peso o el gran poder, como acá dice, que tienen las palabras, la lengua. Con nuestras palabras podemos edificar. Por ejemplo, ahorita me podrían estar diciendo, usted, hermano, está edificando, está haciendo de bendición. Pero en otro momento, uno cuando está fuera muchas veces de la presencia de Dios, o cuando descuida su consagración con el Espíritu Santo, lo que sale de nuestra boca es maldición. Y eso que sale de nuestra boca, que es maldición, muchas veces causa muerte en las personas. Es triste, pero yo he conocido muchos casos, algunos saben, en la congregación en la que yo estaba, he conocido muchos casos de personas que se desanimaron, de que ya no continuaron buscando del Señor por lo que les dijeron, por una ofensa que les hicieron, que no son cualquier ofensa, es algo muy grave realmente. Así que imagínense cómo uno puede causar muerte, cómo uno puede destruir con las palabras que muchas veces escogemos o mal escogemos para referirnos a nuestro prójimo. Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y continuamos en Santiago capítulo 3, leímos hasta el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 7. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado. El tema que yo había escogido, ¿verdad? Para ya el Señor lo mandaba. Porque el apóstol Santiago nos dice que no puede ser frenado. Entonces cualquiera podría decirme, entonces, hermano, ¿ya para qué? ¿Cuál es el objetivo entonces de esta prédica? Si ya el apóstol Santiago nos está diciendo que no puede ser frenado el mal que está en nuestra lengua. Momento, hermanos, porque Santiago está hablando de la lengua caída, ¿verdad? De la lengua carnal, de la lengua del hombre adámico, ¿verdad? Pero cuando nos vestimos de la nueva criatura, de Cristo Jesús, ese mal sí puede ser vencido, sí puede ser refrenado,
Sigue diciendo, llena de veneno mortal. Versículo 9. Con ella bendecimos, lo que les decía al principio. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Bendecimos a Dios por un lado, pero cuando vemos que el vecino tira la basura de nuestro lado, del lado de nuestra casa, ya la bendición se va de nuestra boca. Muchos empezamos a, quizás mentalmente también, a desearle mal, ¿verdad? Que ojalá que un chucho viniera y rompiera, ¿verdad? La bolsa de basura y toda la basura se fuera para el lado de él. Y empezamos a maldecir, lo cual no es correcto porque las personas están hechas a semejanza de Dios. Y de la misma manera ofendemos a Dios. Versículo 10. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y es que lo que les digo, el apóstol Santiago sabe de que esa es la naturaleza nuestra. Así somos. Todo lo que ha estado narrando en los versículos anteriores es la naturaleza adámica que cada uno de nosotros tiene. Pero él dice en el versículo 10 que esto no puede ser así. No podemos bendecir por un lado y maldecir por el otro. Esto no es de un cristiano, de un creyente. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Se hace una pregunta y yo les pregunto, hermano. ¿Ustedes han visto alguna vez una fuente, verdad, en la cual pueda, por el mismo agujero, tirar agua dulce y agua amarga? Eso nunca lo vamos a ver. Así que no debemos de ser así, de ser de doble ánimo, de ser. Las palabras muchas veces sean de bendición, pero otras veces sean de maldición. Y versículo 12 dice, hermanos míos, ¿pueden acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede. Y Santiago nos dice esto porque no se puede. No hay manera de hacer esto. Así que para continuar vamos a ver entonces estos pecados, cómo se relacionan en la iglesia. Ahorita les mencionaba de que no estamos en la congregación, ¿verdad? Estamos haciendo las reuniones de esta manera, de manera virtual, pero muy pronto vamos a tener que llegar a la congregación y muchos hemos tenido quizás problemas para relacionarnos con los hermanos. No hemos sido prudentes muchas veces para hacer un comentario. Así que vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que podemos hacer. Miren lo que dice el Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, versículo 5. Es bien fuerte lo que el Señor dice y lo voy a leer de la traducción al lenguaje actual. Salmo 101, versículo 5. Dice, destruiré por completo al que hable mal de su prójimo. Fíjense las palabras fuertes que nuestro Dios Padre está usando. Destruiré por completo al que hable mal de su prójimo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás, haciendo referencia al orgullo. Pero la primera parte solamente dice que el que hable mal de su prójimo. Ustedes lo pueden leer en la Reina Valera y es lo mismo, solamente las palabras las simplifica más la traducción al lenguaje actual. Pero es increíble cómo el Señor está airado contra este pecado que es la mentira, el falso testimonio, el engaño que leíamos al inicio, ¿verdad? El que siembra discordia. Todo eso lo hacemos con la boca. Es tremendo, hermanos. Es muy tremendo cómo el Señor ve esto. Cuando yo leía esto, destruiré por completo. Es tremendo. Así que prestemos atención a este tema. Vayamos a Efesios, capítulo 4, y vamos a leer solamente por el tiempo el versículo 29 y 30. Efesios 4, 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes.
y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nos da un consejo el apóstol Pablo y nos dice que ninguna palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? Es una palabra que está deformada. Es una palabra que ha sido trastornada, ha sido moldeada, ¿verdad? Ha perdido su forma actual, su verdad, su veracidad. La ha perdido. O sea, es una mentira prácticamente. Una palabra engañosa o mentirosa. Ninguna de esas palabras salga de nuestra boca. Y nos dice qué es lo que sí debe salir, sino la que sea buena para la necesaria edificación. El pastor Escalante, que muchos de ustedes lo han escuchado predicar acá, él siempre dice, cuando tienen la oportunidad de hablar sobre este tema de la calumnia, ¿verdad? El falso testimonio o el sembrar discordia entre los hermanos, él siempre dice que pensemos si lo que vamos a decir a nuestro hermano, nuestro vecino, nuestra mamá, nuestra familia, va a edificar a esa persona o no. ¿En qué va a edificar a una persona que yo le venga a contar un chambre? En nada. ¿En qué va a edificar a una persona que yo venga a contarle algo, verdad? Que quizás sí es verdad, pero no es de nuestra incumbencia, ¿verdad, hermanos? O no es de la incumbencia de la hermana que nos va a escuchar. ¿En qué le voy a edificar? Es más, Pablo aquí en la Efesios nos dice de que compartamos aquellas palabras que sean necesarias para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu. Eso contrista al Espíritu Santo de Dios. El hablar mentira, el llevar el falso testimonio. Así que prestemos atención a esto, porque como dije, nos vamos a volver a reunir como ministerio. En la familia muchas veces cometemos ese error. Comentamos ciertas cosas que no nos agradan de hermanos, de la iglesia, comentamos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el papá, con la mamá, con los hermanos. Y eso, en vez de edificar a la familia, va a ir causando división y separación. Así que tengamos cuidado de lo que comentamos, de lo que decimos. Si no va a ser para nuestra necesaria edificación, mejor callemos. Que el Espíritu Santo, pidámosle que nos frene, ¿verdad? Como el ejemplo que nos ponía Santiago de los caballos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros contra este mal? ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder vencer, para poder aprender a refrenar nuestra lengua? En primer lugar, quiero que me acompañen a Proverbios 12:18, ya voy terminando. Nos dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjense el gran contraste, hermanos. Golpe de espada. Hay palabras que hieren y lastiman, pero hay palabras que alientan, sanan, restauran. Son como medicina, pero son las palabras de la lengua de los sabios. Entonces, algo que debemos procurar entonces es la sabiduría. Que busquemos la sabiduría, y la sabiduría la vamos a encontrar en la palabra de Dios. La sabiduría la vamos a encontrar yendo en oración al Señor. Así decía David, ¿verdad? Que en lo íntimo tú me has hecho adquirir sabiduría en la intimidad, en la oración. Así lo dice el Salmo 51. El apóstol Pablo nos amplía más sobre esto en Colosenses 4. Colosenses 4 del 5 al 6. Capítulo 4 del versículo 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que andemos sabiamente, pidámosle a Dios sabiduría. Los que estamos jóvenes nos movemos en un medio muy difícil que son los estudios, muchos quizás ya están trabajando, también es un medio muy difícil. Pidámosle a Dios sabiduría para que nuestras palabras, dice, sean con gracia, sazonadas con sal, ¿verdad? Esa medicina que pueda llegar, ¿verdad? Que nuestras palabras puedan ser gratas a las personas que nos están escuchando. Podamos servir de consolación a personas que han sufrido, hermanos, en esta cuarentena. Han perdido sus trabajos, han perdido sus negocios, unas inversiones que han perdido. Que el Señor pueda
poner nuestras palabras sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Debemos de saber qué y cómo responder a cada persona. El tono muchas veces que utilizamos no es el adecuado. Que el Señor nos dé la gracia y nos dé la sabiduría. Estamos viendo lo primero, que es la sabiduría para poder vencer este mal. Pidámosle a Dios sabiduría. Hay algo más, y que es una recompensa si logramos vencer este mal. Solo que antes, algo que nos puede ayudar, es lo que leía del apóstol Juan, que decía que la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Si yo estoy empapado de la carne, no solamente espontáneamente, sino que casi siempre voy a hablar. Si yo estoy empapado en mi corazón del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, aunque sea espontánea mi reacción, van a ser palabras necesarias para la edificación. Así que otra cosa que podemos anotar es lo que nosotros metemos a nuestro corazón. Y lo que llega a nuestro corazón muchas veces es lo que escuchamos, lo que vemos, hermanos. Así que prestemos atención a eso. La recompensa, les decía, algo que nosotros podemos obtener si nosotros nos limpiamos de este mal que es la mentira, el engaño, la discordia que sembramos entre el prójimo. Está en el Salmo 15, del versículo 1 al 3. ¿Quién habitará, oh Jehová, en tu tabernáculo? Ya lo hemos escuchado. Es la visión de nuestra iglesia. Habitar en el tabernáculo de Dios, en el monte. ¿Quién morará en tu monte santo? Queremos morar en el monte de Dios. Hacia allá vamos caminando. Cada día, cada prueba que pasamos es porque queremos habitar en el monte santo de Dios. Y el versículo 2 nos dice quiénes son los que van a habitar. El que anda en integridad y hace justicia. Muy bien. Pero lo queremos enfocar en lo que dice después. El que habla verdad en su corazón. Y el versículo 3, el que no calumnia con su lengua. En esos dos nos queremos enfocar porque es de lo que estamos hablando. Si nosotros hablamos con la verdad, andamos y habla verdad en su corazón y no calumniamos con nuestra lengua, vamos a habitar en el monte santo de Dios. Yo sé que todos los que me están oyendo quieren llegar a esa meta. Queremos llegar, no solamente queremos llegar al cielo, queremos estar donde el Señor está, que es el monte de Sión. Y ahí solamente van a estar aquellos que no andan en engaño, no hablan mentira, que hablan verdad y que no andan calumniando de nuestro prójimo. Y ya vimos por qué. Porque el Señor detesta y aborrece ese pecado, ese mal. Lo abomina. ¿Por qué? Porque se originó allá en su presencia. No es el padre de la mentira. Por eso Dios lo abomina y no va a entrar a su monte. Que Dios nos dé la gracia. Porque el que lo hace es varón perfecto, dice Santiago. Y yo sé que ninguno de los que me están oyendo, ni yo, hemos alcanzado eso, pero hacia allá estamos apuntando. Y gloria a Dios porque Él nos ha dado salud, nos ha dado vida para poder seguir perseverando como la luz de la aurora. Y ya para terminar, finalmente, hermanos, quiero leer primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al 11. Finalmente, así empieza el versículo, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Dije primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 11. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Hermanos, está hablando de bendecir, y la bendición generalmente nosotros la damos con nuestra lengua. Por ejemplo, ahorita nuestros hermanos que han estado enfermos, que se han contagiado, hermanos, conocidos o familiares, que se han contagiado con este virus, con el COVID. Hemos estado orando por ellos. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo?
bendiciendo sus vidas con nuestra boca. Entonces de eso está hablando el apóstol Pedro. Que bendigamos, no devolvamos mal por mal ni maldición por maldición, sino que al contrario, bendigamos. Si alguien nos maldice, bendigámoslo. Si alguien nos hace algún mal, bendigámoslo. Porque hemos sido llamados a heredar bendición. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos de nosotros queremos ver días buenos? Algunos de estos días han sido oscuros. Algunos de estos días han sido difíciles. Muchos de estos días, diría yo, han sido pesados, han sido cansados, han sido preocupantes. Pero si queremos ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla. Así termina el versículo 11. Pero hermanos, si queremos ver esos días buenos, nos dice el apóstol Pedro, Dios a través del apóstol Pedro, que refrenemos nuestra lengua del mal. El Espíritu Santo, pidámosle su gracia, su sabiduría. Llenémonos más nuestro corazón de su palabra, de su poder. Dejemos de andar perdiendo el tiempo viendo cosas innecesarias o escuchando cosas innecesarias. Alimentémonos más de Él para aprender a refrenar nuestra lengua. Y que nuestros labios no hablen engaño. Que salga de nosotros la mentira. Como hay hermanos que practican, tienen un gran hábito, son estrategas para mentir. Que el Señor nos dé la gracia, porque hemos visto esta noche que el Señor abomina con la mentira, con el engaño. Que el Señor nos ayude, hermanos. En resumen, si algo quiero que se les quede de toda esta reflexión, es que es el nivel de abominación y cómo Dios detesta a estos pecados relacionados con la lengua. A tal punto que son 3, el de los 7 que menciona Proverbios 6, de los 7 que abominan su alma. Son casi la mitad. Así que pidámosle a Dios que nos dé su gracia, de su sabiduría, para poder refrenar nuestra lengua, para poder omitir aquellos comentarios que van a dañar a nuestro prójimo, aquellos comentarios que van a ofender, porque todos ofendemos, dice Santiago, ¿verdad? Que no ofende ese varón perfecto, que no ofende de palabra ese varón perfecto. Pero eso no quiere decir que no vamos a buscar no ofender, simple y sencillamente porque lo vemos inalcanzable, o el apóstol Santiago lo pinta así de una u otra manera. No es así, porque él termina diciendo, esto no puede ser así, no podemos seguir así. Él se da cuenta del gran peligro que hay, porque lo que andaban engañando, ¿verdad?, eran los falsos que se habían levantado, las sectas que se habían levantado, engañando al pueblo de Dios. Entonces tenían que erradicar la mentira del cuerpo de Cristo. Igualmente ahora, hermanos, se van a levantar falsos cristos, se van a levantar falsas sectas, hermanos, sectas, se van a levantar, hermanos, tantas mentiras, ¿verdad?, contra la iglesia. Y si la iglesia está llena de mentira y de engaño, hermanos, creo que vamos a ser un terreno fértil para Satanás, que ha engañado al mundo entero, o que está engañando al mundo entero. Qué tremendo, hermanos. Espero que guardemos en nuestro corazón la reflexión de este día y le podamos pedir al Señor de su gracia y su misericordia, de su sabiduría, para aprender a refrenar nuestra lengua, para aprender a saber contestar con sabiduría, y que las palabras sean como medicina, como decía el Proverbios, y no calamidad. Amén. Vamos a orar, nos vamos a poner en las manos del Señor. Algunos hay hermanos que están enfermos, ¿verdad? Vamos a orar por ellos, para que Dios cumpla su propósito en ellos. Y la palabra nos enseña que sus propósitos son de bien y no de mal. Sus pensamientos, sus planes son de bienestar y no de calamidad. Así lo dice Jeremías 29. Así que oremos, pongamos en las manos de Dios todo. Y gracias por escuchar la palabra de Dios conmigo. Señor, te damos gracias. Gracias, Cristo Jesús,
Gracias, Padre, porque nos has mostrado, Señor, a un mal que había estado, Señor, escondido en nosotros. Un mal silencioso, Señor, que nos estaba destruyendo, que es nuestra lengua. Nuestra lengua no transformada, no revestida del nuevo hombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia, tu sabiduría de lo alto, para poder, Señor, andar en la verdad, hablar siempre con la verdad, Señor. Hacer siempre el bien, bendecir, Señor, con nuestra boca. A todos, Señor, sin importar el mal o la maldición que nos hagan. Que nosotros podamos ser siempre de bendición para muchos, para todos. Te lo suplicamos, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, por tu oportuno consejo. Solo te pedimos que lo hagamos realidad, principalmente yo, Señor. Que podamos hacer realidad, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Por eso te seguimos buscando, Señor. Te seguimos pidiendo, porque queremos insistir en que queremos ser más como tú. En que queremos dejar más las cosas del mundo y de la carne, Señor. Vencer, Señor, las cosas de la carne y ser más como tú, Padre. Gracias, Señor Jesús. Padre, te pedimos por cada uno de los hermanos que están enfermos, Señor, que están padeciendo, Señor, de cualquier enfermedad, Señor, y principalmente el COVID. Este virus que está atacando el mundo entero, Señor. Pero tú sabes, Señor, cómo llevas cada una de nuestras vidas. Tú sabes lo que permites y lo que no permites en nuestras vidas, Señor. Tú eres el que pone un vallado y lo quita, Señor, muchas veces para probarnos. Padre, te suplico, Señor, que pongas tu mano misericordiosa y sanadora. Ese es el deseo de nuestro corazón, que restaures la salud de nuestros hermanos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Pero que sea tu voluntad, Señor, que se cumpla tu propósito, porque tus propósitos son de bien para nosotros. A nosotros danos la gracia para poder aceptar tu propósito. Te lo suplicamos, Señor. En Cristo Jesús, bendice a los pastores. Gracias te doy por su salud, Señor. Por su sabiduría para poder dirigir este ministerio, aun cuando no nos podemos ver físicamente. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo. En el nombre precioso, Señor, de Jesús, te hemos pedido todo. Guarda a cada uno de mis hermanos que me están oyendo, a sus familias. Guárdalos, Señor Jesús. Provee, Señor. Da sabiduría. Hay decisiones que se están tomando. Hay decisiones que algunos hermanos están tomando que van a ser muy difíciles, muy trascendentales. Tenemos que ir a la presencia del Señor para no equivocarnos. Padre, llena de sabiduría, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y tengan una feliz noche.